Sean todos y todas muy bienvenidos a nuestra capacitación regional Somos Región Unidos por la Inclusión 2020. Les cuento que este evento está organizado por Best Buddies Colombia y Best Buddies Chile. Mi nombre es Jazmín Valenzuela y soy coordinadora nacional de Best Buddies Chile y seré la presentadora de esta interesante ponencia titulada Liderazgo Inclusivo. Hoy contamos con la presencia de Paulina Riquelme. Les cuento que ella es licenciada en Comunicación y Periodismo. Tiene un posgrado de Comunicación Empresarial de la Universidad Autónoma de Barcelona y Pompeu Fabra, España. Además, Paulina es máster en Programación Neurolingüística de CELADE y Coaching Ejecutivo PCC International Coach Federation ICF y consultora de Mindfulness Deportivo. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola Jazmín, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Oye, muchas gracias por acompañarnos en nuestra capacitación. Bueno, un poco este espacio es para hablar qué implica ser un líder inclusivo, además de entregar algunas técnicas de coaching. Así que te dejo este espacio para que puedas contarle a nuestros asistentes cómo pueden desarrollar habilidades para convertirse en un líder inclusivo. Muchas gracias Jazmín. Como tú bien has dicho, hoy vamos a hablar sobre el liderazgo inclusivo. Vamos a comprender de qué se trata liderazgo inclusivo, vamos a analizar cómo se construye un líder inclusivo y también vamos a desmitificar algunos aspectos del liderazgo inclusivo. Mi nombre es Paulina Riquelme y acompaño a directivos y profesionales en organizaciones para convertirse en líderes inclusivos y así poder desarrollar una cultura orientada a la inclusividad. En esta presentación, en el tiempo que vamos a compartir, voy a compartir con ustedes la experiencia que he logrado a través del tiempo acompañando a personas a lograr la inclusividad. Y desde esta mirada, nosotros creemos que son fundamentales 4 aspectos de la inclusividad que vamos a compartir a lo largo de este espacio para dar pistas sobre cómo construirnos como líderes inclusivos. Primero, voy a invitarlos e invitarlas a que analicemos un poco cuál es la anatomía tradicional del liderazgo. Y desde ese punto de vista, podemos decir que si buscamos en los medios de comunicación y en toda la bibliografía sobre el liderazgo, podemos observar que dicen que el líder tiene que manejar la complejidad, tiene que ser capaz de actuar de manera estratégica, tener carisma, aprovechar las redes y también inspirar compromiso a la vez que ser flexible y ágil al aprender. Cualidades que cuando se suma el espacio de la inclusividad, encontramos que la bibliografía y los medios nos dicen que el líder inclusivo tiene que asumir compromisos, tiene que demostrar coraje, promover la innovación, poseer una visión global del entorno. A su vez, tiene que ser capaz de promover la curiosidad, asumir una cultura adaptativa y establecer colaboración. Si empezamos a sumar todos los rasgos que una persona tiene que integrar, estamos frente básicamente a un superhéroe. Ya que desde la visión actual, un líder tiene que responder a todo, o al menos eso nos han hecho creer. Y en este espacio del líder que tiene que responder a todo, tiene que ser el experto en todo, donde su inteligencia individual es lo que oriente y de las pautas de acción del equipo. Sin embargo, esta estructura poco a poco se va desdibujando en función del cambio de contexto que estamos viviendo y el surgimiento de nuevas necesidades sociales y laborales que el contexto nos invita a ejecutar. Entonces, este mito del líder superhéroe que puede con todo y con más, se desdibuja, se pierde. Y entra el espacio para preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el líder que tiene que generar espacios de luz en nuestra organización, en mi equipo?
Y desde ahí aparece la pregunta, ¿cómo lo construimos? ¿Cómo se construye este nuevo líder? Y desde ahí, si recordamos los conceptos que anteriormente vimos, aparece que el líder tiene que experimentar y transmitir ciertos conceptos base: colaboración, inspiración, coraje, tolerancia, productividad, un montón de conceptos. Pero la manera en que experimenta esos conceptos ha cambiado y tiene que seguir cambiando. Y desde el análisis de cómo vivimos cada uno de estos conceptos, aparece una nueva figura de liderazgo, con una visión inclusiva, donde la construcción de este nuevo líder exige por nuestra parte una revisión fundamental de nuestra mirada. Y tal y como un deportista de tiro al blanco, para llegar al objetivo de la inclusión, tenemos que tensar la flecha. Y ese tensar implica indagar en cómo nosotros experimentamos el liderazgo y qué creemos de él y para qué lo ejercemos. Y esta indagación implica una mirada de aceptación radical de dónde estamos y de qué necesitamos adquirir y aprender para lograr el objetivo de la inclusión. La inclusión, la mente inclusiva, ese es el objetivo. Tenemos que desafiar la normalidad, donde todos los perfiles profesionales interactúen entre sí para generar una inteligencia colectiva, donde la visión de cada una de las partes construya una visión amplia sobre el presente y el futuro, tomando en cuenta las necesidades de cada uno de los individuos de manera libre e independiente e igualitaria. También el líder inclusivo está llamado a facilitar al equipo una visión de futuro amplia y colaborativa, desterrando la idea de que tiene que existir una visión única e individual. Y de esta manera, el líder necesita tener la capacidad de observar su entorno, analizarlo desde una mirada individual y colectiva para crear estrategias de avance y también soluciones a los problemas que está experimentando en el presente, tanto él como su equipo y la organización completa. Y esto a su vez exige que su percepción del tiempo y sobre cómo lo dirige también tenga que ser innovadora. Hacia allá tenemos que dirigirnos. También porque los cambios sociales nos invitan a hacer eso. Porque tal y como estamos, ya no está funcionando. Las estructuras se están cayendo. Y para construir algo nuevo, tenemos que tener una visión clara sobre dónde queremos ir. Entonces, a lo largo de esta conversación que vamos a tener, los vamos a invitar a indagar en qué necesitamos para lograr este objetivo. Y cuando hablo de necesitar, tiene que ver con qué espacio de aprendizaje tengo que desarrollar desde lo técnico y desde lo adaptativo. Y desde nuestra experiencia, la propuesta que surge para cortar esta brecha implica 4 pilares fundamentales a los cuales tenemos que acceder para poder lograr el objetivo. El primero tiene que ver con la comprensión neurobiológica de nuestro ser. En segundo lugar, evaluar el pensamiento crítico que hemos desarrollado en el tiempo para poder comprender los modelos mentales y conductuales que desarrollamos actualmente. Tenemos que tomar en cuenta la inteligencia emocional y también, muy importante, la comunicación intrapersonal, la que desarrollamos con nosotras y con otros, y la interpersonal con otros. Entonces, con estos 4 espacios de aprendizaje, vamos a cortar la brecha para lograr ser líderes inclusivos. Bien, vamos a partir considerando que actualmente tenemos una manera de pensar el liderazgo, una manera de colaborar, una mente ya construida, que es fija, que para bien o para mal, ha estado con nosotros y nos ha acompañado por mucho tiempo. Pero ya hemos visto que los cambios
forzados, por ejemplo, de la pandemia, ha hecho que lo que creíamos que era tallado en piedra se haya transformado. Y nuestra mente también ha tenido que transformarse. Y tenemos que adquirir la capacidad de construir una mentalidad de lo posible, donde el potencial siempre está presente, el potencial de la transformación. Y esa es la invitación que necesitamos tomar y aceptar para empezar el cambio. Dicho esto, voy a poner como contexto que nosotros y nosotras accedemos a diferentes tipos de aprendizaje. Por un lado, tenemos el aprendizaje técnico y por otro, el aprendizaje adaptativo. Si nos damos cuenta, gran parte de nuestra educación ha estado enfocada en el aprendizaje técnico, donde el logro de los objetivos se basa básicamente en el conocimiento previo, sobre todo impartido por un experto. Ante un problema, existe material para la solución. Cálculos y análisis de datos nos permiten generar soluciones. Y el repertorio de respuestas y soluciones tiene que ver con procedimientos y con procesos. Así hemos aprendido. Hemos aprendido la comunicación desde un espacio técnico, donde nos hemos enfocado, por ejemplo, muy fuerte en la ortografía y en la gramática, donde son los elementos técnicos de la comunicación. Sin embargo, el espacio adaptativo es diferente. El logro de los objetivos requiere que aprendamos habilidades, conductas y valores, así como transformar la necesidad, los paradigmas y las creencias personales y colectivas. Y sobre todo, lo más importante, necesita tiempo. Y ambas habilidades son complementarias. El gran problema que hoy afrontamos es que el aprendizaje técnico es específico, medible y constante en el tiempo. Desde pequeños estamos dirigidos a construir este espacio técnico. En cambio, el adaptativo carece de formación específica, es intangible e intermitente en el tiempo. Y cada uno de nosotros y nosotras ha aprendido de manera instintiva a desarrollar habilidades intangibles como delegar, compartir, comunicar incluso. Porque por mucho que sepamos de los elementos constitutivos de la comunicación, que es lo técnico, es muy diferente el espacio intencional y semántico de la comunicación que tiene que ver con lo adaptativo. Entonces, un líder inclusivo tiene que entender y comprender que aunque este estudio técnico es estructurado y formal, necesita complementarse del adaptativo, de este estudio orgánico y espontáneo que hasta ahora no se ha formalizado. Entonces, el gran desafío del líder es, aunque no estén las condiciones, sumar estos dos aprendizajes de manera voluntaria. Dicho esto, cuando lo logra, cuando el líder es capaz de sumar estos dos tipos de aprendizaje y desarrollarlos, es capaz de comprender y traducir lo que sus equipos y colaboradores necesitan, buscan y quieren lograr, tanto de manera individual como de manera colectiva. Y esta traducción es la gran habilidad del líder, porque si no conoce no va a poder ver. Y de esta manera va a ser capaz de desarrollar una inteligencia colectiva. Va a poder dar respuesta a los problemas que afronta la organización con una mirada mucho más amplia, y dar paso, de hecho, a que la inteligencia individual se transforme en una colectiva y genere espacios de cálculo, diseño, planificación, aplicación, integración, control y mejora continua incluso de innovación en las políticas organizacionales, mucho más amplias y creativas. Entonces, es vital para una persona comprender estos dos tipos de aprendizaje para llegar a la inteligencia colectiva y poder traducirla correctamente. Sobre todo porque actualmente estamos en un momento de mucho miedo ante el futuro. Y como dije anteriormente, hace unos meses
todo estaba medianamente bajo control. Teníamos rutinas, establecíamos nuestros objetivos en función de tiempos razonables, pero ahora todo cambió. Llevamos 6 meses donde todas las estructuras han cambiado y la incertidumbre se ha asentado en nosotros. Y la incertidumbre no es más que la falta de certezas que tienen relación con respuestas que ya no tenemos, con las seguridades que ya no existen y la falta de claridad a la hora de afirmar alguna indicación o rectificarla. Cada día, de hecho, los medios de comunicación recibimos información que luego es rectificada al día siguiente. Y este contexto requiere que aparezca la figura de un líder que transmita de manera clara y responsable qué pasos seguir. Y desde este espacio, si no existe, si carecemos de un líder, nos quedamos sin luz y el equipo queda a la deriva. Y cuando quedamos a la deriva, tomando este aspecto de navegación, aparece el desastre, que para los antiguos navegantes significaba no tener estrellas en el cielo que los pudiera guiar y que pudieran dar respuesta a la ruta a seguir. Cuando ellos no eran capaces de ver el cielo y descifrar dónde estaban las estrellas, porque no había luz, no podían dar respuesta a sus preguntas sobre a dónde iban. Entonces, sin este líder aparece el desastre en nuestras organizaciones y por eso es vital construir líderes que den luz en un espacio de incertidumbre, pero no una luz individual. Necesitamos que puedan generar una luz mucho más amplia, que utilice la energía de todos los componentes para iluminar de una manera más amplia y permanente en el tiempo. Dicho esto, para su construcción necesitamos cuestionar también cómo pensamos y cómo sentimos más de cómo estamos pensando, o sea, de lo que estamos pensando. Voy a repetir esto. 1, 2, 3. Y para lograr esta luz, necesitamos construirnos desde el cuestionamiento sobre lo que estamos pensando y sintiendo. Y el pensar en cómo pensamos es muy diferente a lo que siempre hemos hecho. La cuestión es cómo lograr cuestionar la manera en que pensamos e interactuamos en el mundo, si siempre hemos hecho lo mismo de siempre. Entonces, desde aquí comienza la indagación. Y la invitación es que cada uno de ustedes comience a investigar sobre la neurobiología y comprender quiénes somos y cómo operamos en el mundo desde un espacio biológico, porque el conocer nos permite comprender quiénes somos. Y desde ahí necesitamos echar mano del conocimiento que la neurociencia ha aportado en estos años. Descubrirla nos permite plantearnos nuevas preguntas y así generar nuevas respuestas. ¿Cómo pensamos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cómo construimos el mundo y cómo lo percibimos? ¿Cómo nos relacionamos en él? Y cuando somos capaces de hacernos estas preguntas, somos capaces de validar que nuestro sistema emocional y de supervivencia tiene mucho que ver en la toma de nuestras decisiones diarias. De hecho, el 95% de nuestras decisiones son emocionales. Porque convengamos, y amigas y amigos, que nuestras grandes decisiones en la vida se han basado en emociones. Solo hay que fijarse en cómo elegimos a nuestros líderes políticos. Y no necesariamente lo hacemos porque leemos todo su programa político. Más bien tiene que ver con un tema de proximidad y de emoción que nos genera. También podemos verlo en la toma de decisión de nuestras parejas, de nuestros compañeros de vida, en las cuales nosotros muy rara vez le pedimos una evaluación genética de cómo funciona su sistema o cuál es su proyección a 5 años económicamente. No nos importan esas cosas. Nos importa lo que sentimos con esa persona y las emociones y sentimientos que nos genera. Y al comprender esto, nos
aceptamos aprender. Y cuando nosotros como líderes lo validamos y nos permitimos aprender, también sentimos la necesidad de construir procesos de crecimiento profesional más allá de lo técnico por parte de nuestros colaboradores para tener un lenguaje común. Y esto nos lleva a crear las condiciones necesarias para la capacitación y la conversación sobre estos temas, que a mediano y largo plazo también impactan en la productividad y el rendimiento individual y colectivo, lo cual también es muy positivo para la organización. De esta manera, por ejemplo, cuando un líder sabe perfectamente que el cerebro es temeroso y conservador y que se acerca inevitable al placer y se aleja del dolor, y que en ningún caso su objetivo primal es ser el primero, sino que conservar su supervivencia, entenderá también que nuestro cerebro no es capaz de distinguir la realidad de la fantasía, y la gestión del tiempo a nivel mental afecta directamente en nuestro presente, ya que si proyectamos y planificamos el futuro desde un espacio de angustia y con pocas soluciones, en el presente se van a presentar obstáculos que sin este conocimiento no se pueden solucionar. Entonces, cuando yo sé esto, por ejemplo, dentro de otras miles de cosas que puedo aprender, comienzo a hacerme preguntas diferentes para soluciones distintas. Y me pregunto, ¿cómo toman las decisiones mis colaboradores? ¿De qué se alejan? ¿Cómo responden ante el miedo? ¿Cómo lo perciben? También podré preguntar cómo se protegen de las amenazas y de las hostilidades para saber también qué es lo que ellos entienden por seguridad. Ya que sin esta comprensión, yo voy a seguir desarrollando políticas que a mí me hagan sentido, pero quizás a mis colaboradores no les haga ninguno. Entonces voy a seguir siendo incoherente e incongruente sobre lo que yo creo que necesitan y lo que realmente necesitan. Porque convengamos que nuestro cerebro necesita sentirse seguro y las emociones son los radares que le avisan cuándo es seguro o cuándo no. Como en una analogía, las emociones serían al cerebro lo que Robin es a Batman, que cuando se siente en calma en un espacio de confort, está a gusto. Pero cuando las personas se rompen nuestra normalidad y ya no nos sentimos seguros, es inevitable que aparezca el miedo como una respuesta primal de supervivencia. No es porque seamos buenas o malas personas, no. Todas y todos vamos a responder desde el miedo como primera reacción ante algo desconocido. Y cuando un líder sabe esto, es capaz de entender que esa persona, cuando se sienta amenazada en su seguridad, va a sentir miedo. Y va a entender que cuando su trabajo es modificado y tiene que colaborar y trabajar con personas diferentes a lo que yo o esa persona considera como normal, inevitablemente va a sentir miedo. Pero esto no nos tiene que detener, porque el miedo, además de ser natural, es necesario. La cuestión está en que el líder tiene que entender que este espacio primal se puede convertir. Y este espacio de huir o atacar ante lo desconocido se puede minimizar y se puede transformar en espacios de oportunidades, donde sea capaz de enseñarles a sus colaboradores que pese al miedo, existen grandes oportunidades de aprendizaje. Y en esa incomodidad tiene que actuar el líder. Y para entender esa incomodidad también tiene que saber gestionarla, él en sí misma o nosotros en nosotros mismos. Porque si no lo experimento y yo no lo sé gestionar, ¿cómo voy a guiar a otros? Entonces, muchas veces el líder, más que decir lo que tienen que hacer, tienen que crear las condiciones para acompañar a sus colaboradores a transitar por el miedo para construir espacios de aprendizaje y de solución.
y sacarlos de la idea de la escape o la huida, o sea, del escape o del ataque. Entonces, por eso es tan importante comprender nuestra biología para poder dar respuesta a ella desde una manera empática y colectiva. También tenemos que abordar el pensamiento y desarrollarlo de manera crítica. Y para eso necesitamos comprender cuáles son los modelos mentales y conductuales que actualmente desarrollamos. Porque convengamos que ante un mismo hecho, dos personas pueden tener una interpretación de él muy distinta y generar emociones muy distintas. Entonces, cuando un líder sabe que en su equipo, ante el mismo hecho, las personas van a responder de manera diferente, tiene muchos más recursos para resolver ese conflicto. Partiendo de la base que observamos la realidad según los programas mentales que hemos integrado a lo largo de la vida. Si nuestro cerebro fuera un computador, los programas serían los software que tiene él. Entonces, estos software tienen que ver con los paradigmas, que son los modelos sobre los cuales construimos nuestra identidad y nuestra sociedad, que a la vez establece ciertos valores, creencias, y que condicionan finalmente nuestros hábitos, las decisiones que hacemos en el día a día. Y cuando un líder es capaz de ampliar estos programas, es capaz de ver cómo operan los programas de otros. Y desde esa visión, acompañarlos a también ampliarlos, para que encuentren soluciones creativas al mismo problema. Pero no desde el miedo, sino desde la colaboración y desde la innovación. Pero inevitablemente tienen que transitar por el miedo. Mientras menos tiempo utilicen en eso, más efectivo será su gestión. Y eso implica una gran responsabilidad. Necesitamos ponernos primero, en primera línea, de qué nos pasa a nosotras y a nosotros con respecto a esto. ¿Cómo respondemos ante lo desconocido? Y también cuestionar cuál es el modelo actual sobre el cual estamos operando. Porque el paradigma, el modelo que construye los conceptos, que es el paradigma del rendimiento y de la productividad, nos dice que lo normal es aquel perfil productivo compuesto por quienes rinde al máximo en el menor tiempo posible y que optimizan los recursos. Toda persona que es capaz de rendir al máximo en un tiempo determinado, optimizando los recursos, para este modelo es normal. Sobre todo es normal porque asegura la supervivencia desde una visión del rendimiento. Y esta calificación y este encuadre de lo que es ideal automáticamente excluye a todas aquellas personas que por su condición física, intelectual, sexual, cultural, no rindan al máximo en el tiempo necesario, quedan fuera del sistema. Es inevitable, porque así lo determina el modelo. Y aunque con esto, con el paso de los años, este modelo se ha transformado gracias al surgimiento de la tecnología y a la construcción de medios que visibilizan a todas las personas, y hemos ido paso a paso construyendo un espacio de deberes y derechos, ha sido muy lento. Ha sido lento, ya que aunque reconocemos que hay perfiles diferentes, no colaboramos de manera directa con ellos. Y aunque cada vez se hace desde un espacio más consciente, aún no llegamos al punto en que colaboramos en igualdad de deberes y derechos, haciendo los ajustes razonables en función de nuestras capacidades, porque sigue operando solo el modelo normal. Entonces, esta normalidad tiene que transformarse para que seamos capaces de normalizar diferentes perfiles profesionales y que colaboren entre sí. Y que aun cuando sintamos miedo de colaborar
con perfiles diferentes, cuando transitamos y aprendemos del miedo, logramos construir una inteligencia colectiva capaz de encontrar soluciones a los problemas de siempre. Desde una mirada constructiva y desde una mirada universal. Porque también desde la biología, el dividir es algo necesario para el humano. Y desde ahí es normal dividir para comprender y poder realizar y operar en eso, en el espacio, desde lo generacional, lo funcional, lo sexual, lo cultural, lo étnico y el espacio del credo. Es normal dividir, es una necesidad primal del humano. Pero eso no significa ni justifica que la división que existe actualmente sea la normal. Y ahí está el punto de inflexión. Hay que resignificar lo que vamos a entender por diversidad y qué vamos a entender por normal, donde los adultos mayores, las personas con discapacidad, con diferente orientación sexual, cultura, etnia o credo, también forman parte de esta división en igualdad de derechos. Porque más allá de la división existen derechos que tenemos no que visibilizar, sino que tenemos que defender. Y ya lo hemos hecho. Y por eso quien toma el camino del liderazgo inclusivo no es la excepción a la regla, tiene que ser el desafío a la regla. Y eso implica mucha valentía y coraje, porque el visibilizar ya no basta, tenemos que defenderlo y generarlo como un espacio natural y orgánico de convivencia. Por tanto, el líder a través del pensamiento tiene que cuestionar la normalidad. Esa es la base de un líder inclusivo, donde tenga la capacidad de tener una visión sobre el futuro amplia y colaborativa y analizar lo particular de lo colectivo, escuchando a todas las partes de sus equipos para tomar decisiones y así gestionar de una manera distinta el tiempo de producción y hacer los ajustes razonables para que esto suceda. De esta manera, entendemos que el líder inclusivo opera desde el corazón de la empresa y desde ahí aparece la transformación del cambio de paradigma y que el líder tiene que entender que sí o sí eso implica mover, implica movilizar emociones que van a movilizar juicios, creencias que en principio van a ser amenazantes. Y ella tiene que ser capaz de transformarlos en emociones positivas y de oportunidad. Porque la luz de cada uno de nosotras y nosotros va a ser mucho más fuerte que la luz individual. Entonces, cuando una persona, un líder, es capaz de generar espacios para que cada uno ilumine, vamos a acercarnos a certezas mucho mayores que nosotros mismos. ¿Y de dónde venimos? También tenemos que entender eso. Tenemos que entender que dentro de una organización van a haber personas con diferentes perfiles. Hay generaciones de la obediencia que son los mayores, donde ellos se acercan de manera primal a las reglas y las normas, al deber ser y al hacer, la prohibición y el permiso, y se alejan de la improvisación, la autonomía y el descontrol. Y también en nuestras organizaciones conviven personas desde otras generaciones que se han construido desde la productividad, donde se acercan a la perfección, a la autoexigencia, a la rapidez, al individualismo, la optimización de recursos y se alejan de la frustración, las prohibiciones, la lentitud, la masa y el descontrol. Pero cuando tenemos una mirada universal y ampliamos la interacción de perfiles, vamos a estar en línea con la generación que viene ahora, que va a dominar la escena,
que es la generación nomad, que es la generación nómade, donde el conocimiento ya no aparece de solo una fuente, sino que el conocimiento surge desde plataformas múltiples y donde el compartir es la base de ese conocimiento, lo cual implica una gran observación del contexto o posiciona al ser y al sentir como base fundamental de la acción. Y esta nueva generación se aleja de las normas, de la dependencia y de la monotonía y el compromiso. Entonces, un líder inclusivo tiene que tener una mirada capaz de ver este tipo de perfiles que también sostienen esta normalidad como algo normal y también tienen que ayudarlos a transformar su mirada, ampliar el concepto. Por tanto, el líder tiene que salir de la zona de confort de manera voluntaria. Tiene que cuestionar la normalidad desde una mirada universal, constructiva y colectiva. Y establecer propósitos colectivos e individuales para construir objetivos sólidos en el tiempo y no solamente se queden en estrategias de marketing para mi cliente externo, sino que se establezca como una manera de entender la organización. Y desde ahí nace la necesidad de integrar, promover y hacer respetar la inclusión como un valor fundamental en la cultura organizacional. Y eso convierte al líder en un coach, donde el liderazgo ya no se ejerce desde lo individual, donde el liderazgo ya no se basa en las reglas y en el orden, sino que se transforma en un liderazgo que es capaz de llegar a acuerdos y a construir desde lo colectivo espacios de solución, en línea con los objetivos y necesidades de la organización y el cliente final, el cual cada vez está más consciente de la necesidad de un cambio de paradigma y respeta a todas aquellas organizaciones que están en línea con el cambio. Dicho esto, el líder tiene que ser capaz de movilizar a su equipo y eso se logra a través de preguntas movilizadoras para promover la pertenencia y la creatividad. Y eso es un espacio de coaching, saber hacer preguntas. Porque la respuesta que logre le va a dar información necesaria para generar certezas. Ya por sí mismo no somos capaces de generar las respuestas. Necesitamos al colectivo. Ya no es viable aplicar políticas, por ejemplo, para personas con discapacidad, sin considerar la opinión de ellos, sin considerar sus necesidades. Ya no es viable. Necesitamos crear espacios para comprender y evaluar y crear nuevas estrategias. Desde un espacio emocional también es importante que el líder comprenda desde dónde operan las personas para poder dirigir su energía de una manera constructiva y sana. Ya que si consideramos el punto anterior, que las personas se alejan de la improvisación, de la autonomía, del descontrol, de la frustración, de la lentitud, de las normas, de la dependencia, a través de las preguntas y a través de la generación de respuestas, el líder va a llevar a las personas a que ellos mismos sean inclusivos. Y desde el colectivo aparezca la inclusión en sí misma, ¿vale? Y ya no sea algo político, sino que sea algo orgánico, donde las personas lo necesitan y que la organización necesita hacer ajustes razonables en función de la diversidad que habita en ella para que cada persona siga brillando y se derrumbe poco a poco esta normalidad que tanto daño hasta ahora nos ha hecho. Y en esta búsqueda de equilibrio emocional, el líder tiene que crear las condiciones para derribar el desconocimiento, porque la sociedad acepta a los sujetos de rendimiento y rechaza lo diferente. Y es sumamente absurdo porque nosotras mismas y nosotros mismos, llegado a una edad, vamos a salir de este espacio de normalidad y nosotras mismas vamos a salir del sistema. Entonces validamos la normalidad aunque nos haga mal a nosotras y nosotros mismos. Entonces,
Un líder inclusivo es capaz de abrir el conocimiento a los nuevos perfiles, facilitando espacios de aprendizaje para reducir el miedo a lo desconocido. También tiene que superar los prejuicios, creando las condiciones para prevenir, detectar y eliminar reacciones discriminatorias conscientes o inconscientes dentro de sus equipos. También tiene que estar muy atento y atenta a educar en deberes y derechos de sus colaboradores para evitar caer en el espacio del superhéroe a través del asistencialismo o el paternalismo de quien no entra en este perfil de normal. Y sobre todo, tiene que visibilizar la importancia de colaborar en esta diversidad. Porque a través de estos ajustes razonables, somos capaces de establecer derechos y deberes en igualdad de condiciones. Como ven, es una tarea que se realiza a través de la gestión emocional. No es algo racional. Y las emociones necesitan aprender. Necesitan tener información para transformarse. Y eso sí es responsabilidad de quien lidera. Porque lo que necesita el líder es que sus equipos salgan de la mente dual, donde ante lo desconocido o lo que no consideran normal, ellos ataquen o escapen. Donde solamente acepten lo que conocen y rechacen de plano lo que supuestamente es una amenaza para su trabajo. Porque aunque yo tenga una mirada empática con las personas con discapacidad, una cosa muy diferente va a ser cuando yo tenga que colaborar y trabajar directamente con esa persona. Sobre todo porque en primera instancia va a atacar mi normalidad y va a ir en contra de una base fundamental de mi cerebro, que es supervivencia. Entonces, cuando un líder crea las condiciones necesarias de aprendizaje emocional para gestionar la incomodidad, las personas son capaces de generar alternativas y salir de esta mente dual, transformar sus paradigmas, valores, emociones y aprenden a aprender. Y sobre todo, les otorga responsabilidad, que es la validación de opciones y de toma de decisiones. Y les da conciencia sobre los posibles cambios internos y externos que se pueden realizar a través de ajustes razonables en el día a día. Y por último, la comunicación. Todo esto que hemos hablado queda en el aire sin la comunicación, de lo que podemos hacer en común. Un líder, por mucho que comprenda cómo opera la persona desde la neurobiología, por mucho que tenga un análisis crítico sobre el pensamiento y la normalidad, y por más que tenga un aprendizaje teórico de la inteligencia emocional, si no lo sabe comunicar, queda en nada. Todos tuvimos en el colegio algún profesor que nos marcó. Nos marcó porque nos enseñaba de una manera fácil. Y no necesariamente era el profesor más capaz o el que tenía mejor currículum, sino que era el capaz de comunicar sus conocimientos de una manera simple, empática y sobre todo común. Porque eso significa comunicación, significa poner en común, difundir información desde un espacio común. Y eso implica crear comunidad. Y la comunidad es la que finalmente nos dará la inteligencia necesaria para construir nuevas soluciones. El líder tiene que ser capaz de crear comunidad. Y para eso necesita indagar cuál es su estilo de comunicación. ¿Y de qué hablamos sobre el estilo de comunicación? Tiene que ver con el cuestionamiento, siguiendo en este espacio de indagación, de tiro al blanco, en saber, evaluar y construir las siguientes preguntas. ¿Cómo comunico? ¿Comunico de manera lógica
En este sentido, realizo lo que comunico. En simple sería como, hago lo que digo. ¿Este discurso es solo teórico o es la experiencia que yo transmito? ¿Cómo yo vivo la inclusión? Y eso va a marcar la diferencia y va a determinar si es congruente o no, si es congruente en el tiempo, si las respuestas que yo doy permiten a las personas a resolver en el momento preciso cualquier problema que tengan. Y aquí el líder tiene que ser capaz de leer el contexto y responder ante él. Y desde ahí tiene que tener una mirada asertiva y empática con respecto a lo que le pasa a él y lo que le pasa a otros. Porque si yo no tengo empatía, no sé lo que significa la empatía, ¿cómo voy a ser empático con otros? Y ahí hay un espacio importante de aprendizaje. Necesitamos aprender empatía. Y como decía el maravilloso científico chileno Francisco Varela, la empatía es constitutiva de todos los cambios que necesitamos desarrollar en la sociedad. Entonces, necesitamos aprender empatía para comunicarnos. Sobre todo, porque tenemos que entender que la inclusión es una red colectiva. No se trata ya solamente de una persona, sino que significa un espacio universal. Ese es el salto mental que tenemos que dar. La inclusión implica redes de colaboración para que la luz de sus componentes iluminen tanto, mucho más que las partes. Y así construir una red virtuosa de inclusión, donde desde la imitación, la inspiración, seamos capaces de ver el valor positivo para nuestras vidas de este cambio de paradigma. Y si un líder no comunica, no pone en común todo lo que hemos hablado, y aparece el espacio de la duda y la respuesta en el tiempo incongruente, es decir, no responde inmediatamente, sino que lo hace a destiempo porque no sabe leer el contexto, se convierte en la propia amenaza para la inclusión. Porque estas redes de colaboración comienzan a bloquear la energía, que solo fluye a través de la comunicación asertiva, empática, congruente y coherente. Y cuando eso sucede, vuelve a ocurrir el desastre. Volvemos a quedarnos sin luz. Entonces es vital que el líder domine los aspectos adaptativos de la comunicación, porque los técnicos ya los tienen. De hecho, siempre en el colegio nos han, desde la primaria, desde el instituto, desde el colegio, nos han invitado a conocer mucho de los elementos técnicos de la comunicación: ortografía, gramática, sintaxis, el emisor, el receptor, pero nada nos han dicho sobre la intencionalidad y la semántica de la misma. Y ahí está el desafío del líder, que tiene que buscar voluntariamente este aprendizaje, el cual supone muchos errores como también aciertos. Y obviamente es un proceso continuo en el tiempo. Entonces, desde esta visión, necesitamos comprender que el líder se va a transformar y será inclusivo toda vez que acepte voluntariamente el desafío de indagar en la comprensión neurobiológica, en el pensamiento crítico, y desarrollar habilidades para construir un pensamiento crítico basado en preguntas, que en este punto tiene mucho que ver con la mayéutica en algún momento de la filosofía, que hoy se traduce como el coaching, donde se analiza y se reflexiona sobre qué queremos y cómo queremos vivir y construimos la realidad. También indagar de manera voluntaria, continua en el tiempo, sobre los aspectos de la inteligencia emocional y cómo ésta va variando en el tiempo.
Y sobre todo, indagar, aprender de manera voluntaria, comunicación intrapersonal y comunicación con otros. De esta manera, el proceso de aprendizaje acortará la brecha que nos lleva a la inclusión. Y ahí sí lograremos ser inclusivos. Sobre todo porque en este círculo virtuoso, la inclusión, cuando comenzamos a desarrollarla, permite la coordinación, el aprendizaje de la coordinación de acciones con otros. Es un espacio muy nutritivo en este aspecto del hacer preguntas movilizadoras y que las personas aprendan a responder de una manera sana y constructiva sin tener que atacar o huir, sino que desde la claridad, iluminar. Y esta coordinación, a su vez, va a generar un compromiso personal y social a corto, mediano y largo plazo. Entre otras cosas, minimizando la fuga del talento, porque todos queremos ser parte de algo importante. Nuestro cerebro no quiere ser el primero de la clase, pero sí necesita pertenecer. Y cuando pertenece a un colectivo, a un grupo alineado con valores constructivos y sanos, se compromete con él. Y desde ese compromiso surgen nuevas instancias de inclusión, estableciendo un círculo virtuoso que, acompañado y protegido de espacios legales y sociales que resguardan el derecho de cada uno de los componentes de la sociedad, nos permite incrementar nuestra acción en el mundo, pero desde la colaboración, desde un todo, ya no desde un espacio individual. Y este cambio de paradigma lleva a que este ideal de líder que puede con todo y con más y que por sí solo puede mover montañas mientras todas las personas lo miran, mientras hace ese acto heroico que salva al mundo, se empieza a desdibujar. Y cuando entendemos que por nosotros mismos, nosotras mismas, ya no tenemos que salvar al mundo, porque nos tenemos desde una manera colectiva, nos protegemos y dejamos de quemarnos, porque entre otras cosas, este paradigma que ha llevado a establecer una normalidad y que hay que derribar, nos quema, nos deja sin fuerzas. Y por mucho que queramos iluminar el camino de un equipo, la sobreexigencia nos quema. Entonces, cuando cambiamos nuestra mirada y validamos al otro y somos empáticos, somos capaces de generar las condiciones para que todos brillen y de esta manera iluminar mucho más. Entonces, aquí está el desafío en esta transformación del liderazgo y la invitación para que indaguemos, aprendamos de manera voluntaria cada uno de estos aspectos y muchos otros que puedan aparecer a lo largo del día a día. Es el desafío. Tenemos que desafiar la norma. Esa es la visión. Y eso requiere aprendizaje, capacitación, conversación. Necesita altura de miras. Y por eso la Fundación ha creado este espacio para presentar lo que ha descubierto y hemos descubierto, acompañando a personas a construir la inclusividad dentro de su espíritu de líder. Es el desafío que tenemos todas y todos. Espero que este tiempo que hemos compartido sea de utilidad para comenzar a caminar por el camino de la inclusión y también para acompañar a otras y a otros en este espacio. Ha sido un placer. Mi nombre
es Paulina y espero poder verlos y encontrarnos en otro momento para seguir hablando sobre inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina, por esta enriquecedora presentación. Imagino que todas las instituciones y las empresas que nos acompañaron el día de hoy se van con nuevas herramientas y con una nueva visión sobre lo que significa ser un líder inclusivo. Así es que agradecer nuevamente tu participación en nuestra capacitación regional 2020 y bueno, contarle a nuestros invitados y asistentes que los esperamos mañana, miércoles 14 de octubre a las 8 a.m. Colombia, 10 a.m. Chile, para nuestra bienvenida oficial, que va a estar a cargo de nuestras directoras ejecutivas, Alejandra Escobar, directora ejecutiva y fundadora de Best Buddies Chile, y también Alejandra Arenas, directora ejecutiva de Best Buddies Colombia. Muchas gracias y los esperamos mañana.